tal? Buenos días, ¿cómo están? Gusto en saludarles nuevamente. Es para mí siempre un honor poder compartir con ustedes. Y pues tal vez los que llevan por ahí nota de los pasajes que estamos estudiando, pues habrán notado o habrán preguntado ¿y qué pasó con el capítulo 10? Porque nos lo brincamos y dimos lectura a la primera parte del 11. Pues no es que no lo hayamos brincado, sí lo vamos a cubrir el día de hoy. Pero es como lo que sucede en algunas películas que nos platican como una escena ya cerca del final y luego nos tienen que regresar a lo que realmente sucedió un poquito antes. Algo así vamos a hacer el día de hoy. Entonces ahí donde están les pido si pueden inclinar su rostro y vamos a orar y poner este tiempo en manos de Dios para poder entrar al estudio de esta mañana. Señor, te damos gracias una vez más por la oportunidad que tú nos das de reunirnos, de la libertad que tenemos para bendecir tu nombre, cantarte, pero también de estudiar tu palabra, Señor. Y en esta hora yo te pido que me ayudes a ser claro en la exposición de tu palabra. Yo te pido que a cada una de las personas que están acá puedan escuchar de tu palabra. Espíritu Santo, háblanos. Toca nuestros corazones y permite que nos apropiemos de aquellas verdades que tenemos que poner en práctica en nuestro día a día. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús y todos dicen amén. Bueno, he titulado el mensaje de este día, 2 visiones, un propósito. Y como les decía, hemos dado lectura a la primera parte del capítulo 11, pero vamos a retomar más bien todo el capítulo 10. Y quiero dejarte solo como a manera de reflexión, porque lo vamos a conectar con parte del estudio, un par de preguntas. No me contestes, ahí pregúntatelo tú. ¿Qué te hace estar en desacuerdo con otros hermanos en Cristo? ¿Qué es lo que te pone de repente medio de malas o que tal vez haga que no estés de acuerdo con otras personas y entres a discusiones o a debates? ¿Qué es aquello que podría estar dentro de esta pregunta? Y en contraparte, podrías preguntarte qué es lo que te hace glorificar a Dios. Y aparentemente no tienen que ver como el estar de acuerdo o en desacuerdo y glorificar o no a Dios, pero espero que el día de hoy puedas encontrar esa relación mientras estudiamos su palabra. Vamos a estudiar desde Hechos capítulo 10, verso 1 hasta el 11, 18, con el favor de Dios. Y voy a dividir este mensaje en 3 partes. Vamos a hablar de la visión de Cornelio, vamos a hablar de la visión de Pedro y por último vamos a hablar del propósito de ambas visiones. Pero primero necesitamos poner un poquito de contexto. Vamos a poner un poco de contexto. Si ustedes recuerdan bien, el mensaje de la semana pasada termina en el capítulo 9, verso 43, donde nos indica que Pedro se quedó ahí en Jope, en casa de un cierto Simón que era curtidor. Entonces, termina el capítulo 9 diciéndonos que ahí estaba Pedro en Jope. Y comienza el capítulo 10 diciendo que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Entonces tenemos 2 lugares nuevamente. Y posteriormente en el capítulo 11 que dimos lectura ya se hablaba de subir a Jerusalén. Y entonces, si nosotros nos ubicamos por ahí en el mapa, el lugar que aparece ahorita circulado es Jope, y este era el puerto principal de Judea a unos 61 kilómetros de Jerusalén. Era su puerto principal, ahí Jope. Entonces, cuando hablamos de puertos, y todavía sucede el día de hoy, son ciudades con muchísima movilidad. Hay mucha gente entrando, saliendo, llegando, en movimiento de mercancías, diferentes culturas que de repente ahí se van entrelazando, pero en el caso de Judea tenemos Jope. Y unos 48 kilómetros al norte tenemos Cesarea.
que también se conoce como Cesarea Marítima. Y Cesarea Marítima también era un puerto y se vuelve un centro de operaciones, pero incluso del gobierno romano. Entonces Cesarea, hacia el norte de Jope, tiene una importancia sumamente relevante. Ahora, solo como dato curioso, cuando tú leas sobre temas de geografía, en el capítulo 11 dice que subieron a Jerusalén desde Cesarea, desde Cesarea suben a Jerusalén, pero si tú ves el mapa, Jerusalén está al sur, hacia el sureste está Jerusalén. Y entonces hay veces que dices, bueno, se equivocó el que redactaba la escritura, porque nosotros pensaríamos que tendrías que seguir subiendo en el mapa, pero la lectura no dice que fueron al norte, dice que subieron a Jerusalén. Y eso tiene que ver con la topografía del lugar. Es decir, si estás a nivel del mar, en Cesarea, y vas a ir hacia Jerusalén, pues vas a ir subiendo en tema de metros sobre el nivel del mar. No estamos hablando de norte o sur. Si yo estoy en Veracruz, en el puerto de Veracruz, y me dicen que venga a Tecamachalco, voy a subir, no voy a descender en altitud. Entonces a veces eso es tan interesante en la lectura porque hasta nos da elementos adicionales. Pero eso nada más era un paréntesis, aprovechando que tenemos ahí 3 lugares que vamos a estar tocando: Jope, Cesarea y Jerusalén. Ahora bien, en Hechos capítulo 10, versos 1 y 2, dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, y nos da varias características de este hombre Cornelio. Primero que nada dice, centurión de la compañía llamada La Italiana. En un momento voy a platicar de la importancia de los centuriones. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y nos da varias cualidades de este hombre que tengo que aclarar, no es judío, ¿ok? Un centurión como Cornelio no sería judío, pero fíjate todo lo que nos describe. Dice que es piadoso, en la Nueva Versión Internacional dice que era un hombre devoto. Temeroso de Dios, pues eso creo que no tenemos que aclararlo mucho. Alguien que es temeroso de Dios es alguien que le da reverencia a Dios, quien reconoce quién es Dios. Y dice que además con toda su casa, no solo él. Dice también que hacía muchas limosnas, y el concepto de limosna a mí no me gusta mucho porque es el entendimiento como de dar nada más lo que te sobra. Muchos de ustedes que vienen tal vez de alguna otra tradición, se hablaba en lugar de diezmos y ofrendas, o bueno, sí se llamaba de repente los diezmos, pero era más la limosna, lo que te sobraba. Pero fíjate cómo lo dice la Nueva Versión Internacional: realizaba muchas obras de beneficencia. Entonces ya eso cambia el concepto de lo que este hombre hacía para la gente. Y además oraba a Dios siempre. Tanto judíos como los que se volvían seguidores del judaísmo tenían que orar al menos 3 veces al día. Y entonces eso tiene que ver con su devoción también. Y no solo eso, si ustedes brincan un poco al versículo 22, hablando de estos hombres que van a ser enviados por Cornelio, son sus siervos, lo describen de esta manera. Dice que Cornelio el centurión era varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Entonces nos sigue dando unas cualidades muy interesantes del centurión. Este concepto en el griego que se traduce como justo, dikaios, es que puede tener 2 implicaciones. Hablando de guardar los mandamientos divinos, o sea, esa justicia que tiene que ver para con Dios, guardar sus mandamientos, y eso tiene que ver con su devoción. Pero también dice que aplica justo juicio a otros. Y esto sería muy importante para un hombre que era un centurión. Un hombre que tenía a su cargo gente. Y entonces por eso tiene un buen testimonio, no solo para los suyos, sino para la nación de los judíos. Es bien visto. De hecho, la Nueva Versión Internacional dice que era respetado por todo el pueblo judío.
Entonces ponle ahí una pausa solo para reflexionar un poco del tipo de persona que estamos hablando. Yo creo que todos, no importa hombre o mujer, yo estoy seguro que te gustaría que te describieran de una manera similar, ¿no? O sea, imagínate que te dijeran, no hombre, pues es súper devoto de Dios, pero no solo eso, es también su casa, le temen a Dios, toda su casa, toda su familia es temeroso de Dios. No solo eso, lo respetan, tiene un buen testimonio frente a los demás, es justo, así como, ¿qué más quieres, no? Ayer estábamos en una reunión, en una fiesta y platicábamos con unos conocidos y que tienen también 2 hijas, pero ya mayores, ya las 2 mayores de edad. Una creo que acaba de cumplir apenas sus 18, la otra le debe llevar un par de años. Y nos estaba platicando la mujer que pues el esposo es un poco celoso, ¿no? Y que ya empieza este tema del cortejo. Y ella sabe que hay un joven de la iglesia que le está buscando y que tiene muchas cualidades. Entonces era así de, pues, ¿qué más quieres? ¿No? ¿Qué más quieres que suceda si pues ahorita van a venir a decirte si ya se puede formalizar eso en un noviazgo, ¿no? Entonces, muchas cualidades de un Cornelio. Ahora, déjame explicarte un poco más la importancia de los centuriones. La Biblia de Estudio Arqueológico nos dice lo siguiente: un centurión comandaba una centuria, una unidad militar que en los tiempos del Nuevo Testamento típicamente estaba conformada por 80 hombres. Podía tener bajo sus órdenes una unidad que podía ser tan pequeña como de 60 y tan grande como de 160 hombres, pero lo típico era tener al menos a tu cargo 60 personas, eso era como lo típico. La Biblia de Estudio también dice, los centuriones eran seleccionados cuidadosamente. Todos los que fueron mencionados en el Nuevo Testamento parecen haber tenido cualidades nobles. Los centuriones romanos ofrecían la estabilidad necesaria para todo el sistema militar romano. Un hombre con estas cualidades, pero aparte algunas características nobles que no necesariamente se describen acá, y a su cargo a unos 80 hombres. Y luego aparte dice que era temeroso de Dios junto con su casa. Y dice, los temerosos de Dios eran personas no judías que creían en un Dios, es decir, eran monoteístas, porque acuérdate que los gentiles, los paganos podrían tener más de un Dios. Asistían a la sinagoga, respetaban las enseñanzas morales y éticas de los judíos, pero no aceptaban por completo todas las costumbres judías, tales como el rito de la circuncisión. Entonces siempre encontramos un pero. Siempre hay un pero, siempre hay un motivo por el cual se deba señalar o criticar. Y justo parte de la lectura que hacemos en capítulo 11, ahorita vamos a retomar esa lectura, pero cuando Pedro viaja de Jope a Cesarea y después de Cesarea a Jerusalén, están estas personas en Jerusalén y dice el capítulo 11, verso 2 y 3, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿No bastaría ver todo lo que sí era Cornelio y su familia? Todo lo que estaba describiéndose sobre las cualidades tan increíbles de un Cornelio. Pero como no cumplía al pie de la letra lo que se decía, incluyendo tal vez el rito de la circuncisión, entonces se describe a él y a los suyos como hombres incircuncisos. Y justo esta expresión, como dice ahí en pantalla, tiene que ver con esos gentiles que no guardaban las leyes sobre alimentos puros e impuros y violaban las regulaciones judías concernientes a preparación de alimentos también, que vamos a ver en un momento. Entonces va a haber un pero para hablar sobre un hombre como Cornelio y los suyos. En la Biblia del Diario Vivir dice, debido a los continuos brotes de violencia, los soldados romanos debían permanecer alertas para mantener la paz en todo Israel.
Pero la mayoría de los romanos, odiados como conquistadores, no se sentían bien en la nación. Como oficial militar, Cornelio se hallaba en una posición difícil. Representaba a Roma, aunque su hogar estaba en Cesarea. Acuérdate, no está en Roma. Durante su permanencia en Israel, el Dios de Israel lo conquistó a él. Tenía la reputación de ser un hombre piadoso que puso su fe en acción y era aceptado por los judíos. Entonces, por ahí tenemos este concepto, este contexto de los lugares, de quién es Cornelio. Y este hombre, pues recibe una visión de parte de un ángel. Entonces retomamos nuestra lectura en Hechos capítulo 10, versos 3 al 6. Hechos capítulo 10, versos 3 al 6, dice así: hablando de Cornelio, vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, es decir, por ahí de las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Primer punto que quiero resaltar de la visión que recibe Cornelio es el mensaje que recibe de parte del ángel indicándole: tus oraciones y tus limosnas, acuérdense, obras de beneficencia, han subido para memoria delante de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que las oraciones y las limosnas han subido para memoria delante de Dios? Porque ese es el énfasis. Y después le da una indicación de lo que debe hacer. Mira, si ustedes recuerdan, Apocalipsis capítulo 8, verso 1 al 4, hablando de los sellos, en el verso 1 se describe que estamos hablando del séptimo sello, en la visión que está teniendo Juan, y dice en el verso 3, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ahora trata de visualizar eso. Yo no sé si tú eras de los que acostumbraban o tal vez todavía prender por ahí alguna velita, algún incienso, algo que esté emitiendo algún aroma, pero un aroma grato. Y ahora visualiza como ese aroma grato que está llegando delante de Dios son las oraciones de todos nosotros y que se están poniendo delante del trono de Dios. Y por eso, en la Nueva Versión Internacional, en el mismo texto que acabamos de leer en el capítulo 10, dice: esta es la visión que recibe Cornelio: Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda. Le está diciendo el ángel a Cornelio: tus oraciones y lo que tú estás haciendo por la gente está siendo bien recibido de parte de Dios. Es un olor grato para Dios, es una ofrenda para Dios. O sea, lo está reconociendo. Y luego le dice: pero entonces necesito que vayas por Pedro. Regresando a nuestra lectura, en Hechos capítulo 10, versos 7 a 8, ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado a los que le asistía, a los cuales se envió a Jope después de haberles contado todo. Y entonces, así como hemos estado viendo con algunos personajes, no hay cuestionamiento. Viene el ángel, le da una instrucción y dice: Cornelio, venga, necesito mandar a mi gente a que traigan a Pedro. Y acuérdate, ¿no? Él tiene a su cargo a un grupo de unos 80 hombres. Él es respetado. Él sabe dar instrucciones, pero en este momento también muestra obediencia.
muestra obediencia a lo que al ángel está diciendo. Continuamos leyendo porque entonces tenemos ahora la visión de Pedro. Tenemos ahí la visión de Cornelio, pero también hay una visión que recibe Pedro. Y vamos a dar lectura a los versículos 9 y 10. Hechos capítulo 10, versículos 9 al 10. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, 12 del día más o menos. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, les sobrevino un éxtasis. No es que le haya caído algo mal porque todavía no come, no es que se le haya pasado su hora de comer. Dice la Nueva Versión Internacional, mientras le preparaban la comida tuvo una visión. De hecho, en Hechos capítulo 11 combinan los dos conceptos. Tiene un éxtasis, pero porque hay una visión. Y si ustedes siguen leyendo, entonces esta visión es lo siguiente: vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Si bien Pedro ha sido transformado desde que vemos la llegada de Pentecostés, el Espíritu Santo obrando en Pedro, y vemos un Pedro muy diferente del Pedro con el que terminamos en los Evangelios y el Pedro que inicia en Hechos, aquí todavía nos saca un poquito de su carácter. Todavía volvemos a ver ese Pedro que dice: no, yo así no es, porque además la ley judía me indica esto y esto y esto. No tengo tiempo, pero tal vez se va a escuchar un poco mal lo que voy a decir a continuación, pero uno de los libros más aburridos de la Biblia es Levítico, para mí. Porque cuando tú lees Levítico y ves ley tras ley, tras ley, tras ley, tras ley, dices: híjole, pues ¿de qué se trata esto? Y se vuelve muy tediosa la lectura de un Levítico. Pero después comprendes, un día échate el clavado y lee Levítico para que veas la cantidad de leyes e indicaciones que el pueblo de Israel tenía. Pero después cobra sentido cuando lo ves a la luz del Nuevo Testamento y los Evangelios y la gracia de Dios, que dice todo eso no lo vas a poder cumplir por tu cuenta. Pero si un día quieres dedicarle tiempo a ver todo lo que estaba descrito sobre los alimentos y los animales que sí se podían y no se podían, lee el capítulo 11 de Levítico. No tengo tiempo de dedicar ese tiempo, pero ahí viene con puntos y comas cuál animal sí se puede, cuál animal no se puede, cuál animal con pezuña sí, cuál animal con pezuña no, qué ave sí, qué ave no. De los peces también, si tienen esto o no tienen aquello, cuál sí se puede, cuál no se puede. Deuteronomio capítulo 14 también te lo vuelve a repetir. Con peras, con puntos y comas, todo lo que sí se podía y no se podía. Entonces, cuando un Pedro está viendo una visión y vienen todos dice ahí, todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo, dice: come, dice: no puedo comer de todo. La ley me lo dice muy claro lo que sí puedo y lo que no puedo. Y la visión se tiene que repetir 3 veces. 3 veces. A mí me hace recordar cuando Jesús tiene que restaurar a un Pedro y tiene que hablar de ese amor hacia Pedro 3 veces. Porque Pedro, acuérdate que también lo negó 3 veces. Jesús tiene que hacer una restauración 3 veces de alguna manera sobre ese amor para con Pedro. O de Pedro también en correspondencia. Aquí le tienen que decir 3 veces.
Porque yo estoy seguro que primer parte de la visión, no voy a comer. Luego vuelve a ver la visión, otra vez, no voy a comer. 3 veces tiene que ver la visión. Si tú ves más adelante, entonces, después de que ve esta visión, el lienzo se quita, ya no están esos animales. En Hechos capítulo 10, verso 27 y 28, y Pedro hablando con él, refiriéndose a Cornelio, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Entonces, por una parte, en la visión tenemos tema de alimentos que podrían ser considerados impuros, no aptos para los judíos, pero después, cuando tiene que ir a visitar a Cornelio, también le dice: ustedes saben que para nosotros ustedes son abominables. Ahora, ponle otra vez una pausa ahí. Imagínate que tú llegas a una casa de un desconocido y esa es la manera en la que te vas a presentar, ¿no? Oye, me han platicado, pero pues tú sabes, ¿no? Ustedes son abominables para nosotros. Bienvenido, pásele a comer. Ya le teníamos preparado aquí su pozole de cabeza. Pero tiene que ver una conexión entre la visión que está recibiendo Pedro de los alimentos con la percepción que se tenía de los no judíos, los gentiles. Acuérdense que ya habíamos leído que a pesar de las características increíbles de Cornelio y de su casa, aún así eran descritos como hombres incircuncisos. Aquí Pedro está usando una expresión todavía más fuerte. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ustedes, me voy a acercar con ustedes. Esto es abominable. Porque mira, según la ley judía, ciertos alimentos estaban prohibidos, como te decía, puedes ver Levítico 11. Estas leyes hacían difícil que judíos y gentiles comieran juntos, pues existía el riesgo de contaminación, porque los gentiles no tendrían problema. Más aún, a los gentiles se les veía a menudo como inmundos. Mira, yo no sé si te pasa, no digas nombres, pero de repente tú te estás echando unos alimentos que para otras personas pueden resultar un poco desagradables, ¿no? Y te están poniendo cara de fuchi al lado, así de guácala, te vas a comer eso, sí, está buenísimo. Pero acá ni siquiera se podrían juntar, no porque nada más no les gustara, no porque, ay guácala, no me gusta comer lo que tú estás comiendo, sino que además te podrías contaminar y entonces ahora tú eras impuro, eras inmundo también. Entonces mejor ni nos sentamos a comer porque el gentil sí va a poder comer lo que yo no puedo comer. Pero ¿qué crees? Yo creo que Pedro, en parte de este proceso, le tuvo que caer el 20 y recordar lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 15:11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto sí es lo que contamina al hombre. Entonces tuvo que llegar ese momento en el que comprendiera la visión que se le estaba dando, porque la instrucción era come. La instrucción que Pedro está recibiendo no tiene que ver con el alimento como tal, sino que es de necesito que vayas con los gentiles. Tú también vas a ser parte de la obra y necesito que tú también convivas con los gentiles. Y tal vez te vas a sentar a comer con ellos y no te va a pasar nada. Regresando a nuestra lectura de la visión, en Hechos capítulo 10, verso 17 al 20, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Y entonces vemos que Pedro le cayó el 20, entendió la visión, además escucha al Espíritu y le hace caso y se une a estos hombres que lo van a llevar hacia Cesarea. Y entonces aquí es donde se conjuntan las dos visiones. Hay un propósito por el cual
tanto un Cornelio como un Pedro han recibido una visión. Y cuando tú estés buscando el propósito de lo que se está leyendo, hay que buscar conceptos como el para qué. Hay que buscar las expresiones para qué, por qué. Retomando nuestra lectura ahí en Hechos capítulo 10, ahora estamos en el verso 21 y 22, dice: entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. En la Nueva Versión Internacional dice: para escuchar lo que usted tiene que decir. Hemos venido aquí porque sabemos que usted tiene un mensaje importante para Cornelio y los suyos. Queremos que nos acompañe. Y entonces, versículo 23, la primera parte: entonces, haciéndolos entrar, los hospedó. ¿Y por qué pongo pausa ahí? Porque es muy importante tomar en cuenta que ahora es un Pedro que no solo está platicando con unos gentiles, sino que aparte los está invitando a quedarse en su casa. No es que se haya ido a echar los tacos a la esquina con ellos y decir: ok, bueno, sí está bien, no hay bronca, como con ustedes. No, les está diciendo: vengan y los hospedo. Porque acuérdate, ellos han venido de viaje y ahora hay que ir con ellos de regreso a Cesarea. Y Pedro los hospeda en su casa. La Biblia de Estudio Arqueológico dice lo siguiente: al proveerles alojamiento, Pedro ya estaba dando el primer paso hacia la aceptación de los gentiles. Una relación cercana con los gentiles era contraria con la práctica prescrita para los judíos. Aquí está cambiando algo de Pedro que no había sucedido antes, que después vuelve a tener sus tropezones, lo vamos a ver más adelante. Pero aquí está cambiando algo que no había sucedido antes. Les está dando la bienvenida en su propia casa, exponiéndose a que su casa ahora sea considerada impura porque está recibiendo a gentiles dentro. Pero es un primer paso hacia lo que va a suceder. Continuamos la lectura y dice: al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. En la Nueva Versión Internacional dice: algunos creyentes de Jope. Y la Biblia de Estudio Arqueológica nos dice que cuando hablamos de hermanos, pues tiene que ser todas estas personas que están unidas en Cristo. Entonces no nada más es Pedro, sino que ahora une a otras personas. Ahora me gustaría saber la reacción de estos otros hermanos de Jope, esos otros creyentes. ¿Qué habrán dicho cuando Pedro les dice: ok, me van a acompañar, mira, les presento a estos siervos del centurión gentil romano? ¿Qué habrán dicho estos hermanos? Pero están ahí y los une para participar en la misión. Y de hecho, en Hechos capítulo 11 nos enfatiza que fueron 6. En Hechos 11, versos 12 al 14 dice: fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Mira, esto es muy importante, porque por eso tuve que combinar todo el capítulo 10 y la primera parte del 11. En lo que leímos hace un momento decía: sabemos que tú tienes algo importante que decirnos y por eso venimos por ti, Pedro. Cornelio te ha solicitado. Pero es que en el capítulo 11 nos dice que era eso tan importante que Pedro tenía que decir. Dice: por medio de lo que tú nos vas a decir, va a ser salvo mi casa. Yo voy a ser salvo, Cornelio, y además mi casa va a ser salva.
y por eso necesitamos que vengas y nos hables, porque necesitamos saber cómo. Y no nada más eso, algunos estudiosos opinan que el hablar de tú y toda tu casa o toda tu familia incluye también a los esclavos y a otras personas bajo su autoridad. Es decir, si estamos hablando de al menos Cornelio y su esposa, no sabemos si tenían hijos o no, vamos a pensar que tenía al menos estos 3 siervos que mandó, y aparte le puedes sumar 80 hombres que estaban bajo su cuidado, por lo que iba a suceder, al menos estabas hablando de que ese día se podrían estar agregando otros 90, 100 personas más fácilmente al cuerpo de Cristo. Por un hombre que estaba recibiendo una visión, que estaba solicitando apoyo, y por otro hombre que estaba decidiendo ser obediente a la visión que también estaba recibiendo. Y entonces podrían ser salvos Cornelio y toda su casa, todos los que estaban ahí en su casa. Regreso al capítulo 10, verso 24. Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Y esto también me encanta y por eso le pongo pausa ahí. Porque si Cornelio ya había recibido en la visión que por medio de las palabras de Pedro, él iba a ser salvo y también su casa, no dudó en invitar a la gente que le importaba que estuviera ahí en cuanto llegara Pedro. Porque mira, para nosotros se ha vuelto muy fácil el tema de compartir el evangelio. Tenemos dispositivos, tienes YouTube, si no quieres venir a la iglesia te conectas mañana y la ves. Acá era rarísimo que alguien pudiera tener un rollo del Antiguo Testamento en su casa, rarísimo. Y si sabía que iba a venir un Pedro a compartir las buenas nuevas, pues vamos a hacer algo en la casa porque necesitamos que estén aquí todos para escuchar lo que Pedro tiene que decir. Y dice, convoca a sus parientes y a sus amigos. Y ahí están esperando a que llegue Pedro para platicar lo que tenga que platicar. Versículos 25 al 29. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Yo no necesito la veneración que me estás dando, es básicamente lo que está haciendo ahí Pedro. Yo no necesito este crédito que me estás dando. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis, lo que acabamos de leer, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo a través de la visión. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, vine sin poner alguna objeción, dice la Nueva Versión Internacional. Versículo 29, continuamos, dice, así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que hasta ahora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, un ángel, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Versículo 32. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Nuevamente, estamos aquí para escuchar. Quiero que veas la disposición y el deseo de un Cornelio de escuchar el mensaje de parte de Dios. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Yo estoy seguro que esto que estaba diciendo Pedro lo estaba diciendo al menos con alguna lágrima en sus ojos, con algún nudo en la garganta, porque él había sido de los más rudos y estrictos en temas de cuidar la ley.
y que de pronto se enfrenta con un hombre que tiene un hambre y un deseo de escuchar y conocer más. La Biblia del Diario Vivir dice: es posible que la más grande barrera del primer siglo para esparcir el evangelio fuera el conflicto entre judíos y gentiles. La mayoría de los nuevos creyentes eran judíos y para ellos era un escándalo el solo pensar en asociarse a los gentiles. Y yo creo que lamentablemente hoy día, pues ya nosotros como mexicanos ni judíos, de repente también ponemos un chorro de pretextos y un chorro de peros que se le podrían poner aquí para seguir compartiendo el evangelio. A veces hay choques entre los mismos que nos llamamos cristianos, que porque uno se viste de esta manera y el otro así, y que porque uno toca esta música y el otro así, y entonces a veces hasta conflictos de esa naturaleza, y decimos: oye, pues ¿de qué se trata? Si aquí estábamos luchando con algo todavía mucho más drástico, como un gentil contra un judío. Y la instrucción es muy clara en la Biblia: no hay acepción de personas. No hay acepción de personas. Romanos 2, capítulo 11 dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. La Nueva Versión Internacional dice: no, con Dios no hay favoritismos. Efesios 6:9, Nueva Versión Internacional dice: tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. Colosenses 3:25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. No hay acepción de personas. Pensando en el conflicto que se está dando en Israel, pues híjole, sí, es el pueblo escogido de Dios. Pero como decía Gama hace un rato, a ellos vino y muchos de ellos no le han recibido todavía. Y no hay acepción de personas. Y no estoy diciendo: y por eso están ahorita siendo castigados. No estoy diciendo eso. Pero si aún siendo el pueblo escogido de Dios, ahorita están en un terrible conflicto. No hay acepción de personas. No hay favoritos. Fueron escogidos porque de ahí salió Jesucristo. Jesús no nació entre mexicanos. Jesús nació entre judíos, siendo judío. Ahí está el pueblo escogido de Dios. La Biblia del Diario Vivir dice: Dios ordenó a Pedro que anunciara el evangelio a un romano, y él obedeció, echando a un lado su linaje y sentimientos personales. Dios ratificaba que las buenas nuevas son para todos, porque no hay favoritos, no hay acepción de personas. Seguimos nuestra lectura, y aquí es donde Pedro presenta el evangelio. Hechos capítulo 10, verso 36 al 43. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Versículo 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y entonces en una breve porción resume la importancia del evangelio. La Biblia del Diario Vivir dice: el breve y poderoso sermón de Pedro contiene una declaración concisa del evangelio, la perfecta vida de Jesús como siervo, su muerte en la cruz, su resurrección, de la que Pedro fue testigo,
el cumplimiento de las Escrituras en Jesús y la necesidad de una fe personal en Él. Porque termina diciendo el verso 43, todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos, judíos y gentiles por igual. Versos 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Estos fieles de la circuncisión, o estos defensores de la circuncisión, que dice que venían con Pedro, son los judíos que ya se han vuelto cristianos. Y están sorprendidos de lo que está sucediendo con los gentiles porque pensaban que eso solo podría suceder con ellos. Y entonces nos tenemos que ir un poco más adelante al capítulo 11, versos 15 al 16 para complementar esta idea. Cuando comencé a hablar, Pedro haciendo referencia a la predicación que está dando, el mensaje que está dando, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, haciendo referencia a lo que sucedió en Pentecostés. Y entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y recuerda lo que sucede al inicio de los hechos que estudiamos hace tiempo atrás. Estos gentiles están recibiendo el mismo regalo de parte de Dios. El Espíritu Santo también está siendo depositado en ellos. Regresamos a Hechos capítulo 10, versos 47 y 48. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Si ustedes recuerdan, la instrucción que se le da previo a la ascensión, la instrucción que Jesús da previo a la ascensión es: quiero que vayan y prediquen el Evangelio a todos, les enseñen lo que yo les he enseñado y que los bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí Pedro está haciendo lo que se le pidió. Ha compartido el mensaje y además está diciendo, ¿sabes qué? Pues de una vez vamos a bautizarlos porque yo ya me tengo que ir. Y la gente le dice, Pedro, no te vayas. ¿Te puedes quedar unos días más? Porque otra vez se acuerdan, no es como de, bueno, no se preocupen, les dejo el link de mi serie en YouTube y ahí ven todo lo que he llevado compartiendo en los últimos 2 meses. No, Pedro, por favor, quédate a seguirnos platicando. Queremos que nos sigas platicando. Cuando Pedro llegó al hogar de Cornelio, rompió toda la lista de normas judías. Pedro confesó que no se sentía bien, pero ahí encontró una audiencia ansiosa y no pudo reservar para sí su mensaje. Muy pronto empezó a anunciar el Evangelio cuando Dios lo confirmó de manera abrumadora al llenar con su Espíritu Santo a esa familia romana. Pedro se dio cuenta que no tenía otra opción sino bautizarlos y recibirlos como iguales en la creciente iglesia cristiana. Se acababa de dar otro paso en llevar el Evangelio a todo el mundo. Inicia diciéndoles, pásenle a mi casa es su casa, aquí los invito a quedarse, mañana viajamos con su patrón, y después terminando con compartiendo el Evangelio, pero además bautizándolos como parte de la misma familia. Quiero terminar con los últimos versos de Hechos capítulo 11. Hechos 11, versos 17 y 18 del pasaje que estamos estudiando, dice, si Dios pues, hablando Pedro, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo,
¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles les ha dado Dios arrepentimiento para la vida. Estas personas que están hablando son las mismas que en el versículo 3 dice, ¿por qué entraste en casa de hombres incircuncisos? En el versículo 3, estos hombres le reclamaron, ¿por qué entraste a casa de hombres incircuncisos? Y en el versículo 18 guardan silencio y lo que les resta es glorificar a Dios. Esta palabra en el griego, que se traduce al español como glorificar a Dios, implica muchas cosas. Implica alabar, exaltar, magnificar, hacer glorioso, adornar con lustre, vestir con esplendor. Lo único que les queda es como que tragarse lo que acaban de decir, después de que escucharon toda la explicación y dicen, gloria a Dios. Alabado sea el Señor, exaltado sea su nombre, magnifiquemos su nombre, lo hagamos glorioso. Es lo único que les resta decir por lo que acaban de escuchar y comprender de lo que está sucediendo con las buenas nuevas. Recuerda esto, gentil era todo aquel que no fuera judío. La mayoría de los judíos creyentes pensaban que Dios ofrecía salvación solo a los judíos, porque Él les dio su ley. Un grupo en Jerusalén creía que los gentiles podrían salvarse, pero solo si se seguían todas las leyes y tradiciones judías. En esencia, si se convertían al judaísmo. Ambos grupos estaban equivocados. Hoy día los cristianos judaizantes están equivocados. Creen en el Señor Jesucristo, pero aparte quieren seguir cumpliendo la ley, judaizando. Están equivocados. Porque Romanos capítulo 10 lo deja bien claro, no hay diferencia entre judíos y los que no son judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso es lo que se necesita. Ahora bien, ¿cómo invocarán a quien no le han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no lo han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito. Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Pedro fue uno de ellos que fue a anunciar las buenas noticias. Cuando Pedro trajo la noticia de la conversión de Cornelio a Jerusalén, los creyentes se sorprendieron de que hubiera comido con gentiles. Luego de oír toda la historia, sin embargo, empezaron a alabar a Dios. Las cuestiones intelectuales terminaron y la discusión teológica finalizó con el informe de que Dios derramó su Espíritu Santo entre los gentiles. Este era un punto decisivo para la iglesia primitiva. Tenían que aceptar a los que Dios eligió, aunque fueran gentiles. Mira, yo te quiero dejar con 6 puntos, 6 lecciones que yo creo que hoy día tú y yo podríamos aplicar sí o sí, porque otra vez, pues, ¿y esto de qué va, Mike? Porque yo no soy judío, todos somos gentiles, yo no tengo problema con otros gentiles porque yo soy gentil y no conozco a ningún judío, entonces, pues, ¿esto cómo me lo como? Pues mira, 6 lecciones muy sencillas que yo tomo de esto. Primero, el evangelio está al alcance de todos, pero lo que sí vemos es que hay unos más ávidos de creer que otros. El evangelio está ahí, disponible, pero hay gente que está ansioso y ansiosa de escucharlo como un Cornelio. Hay que mostrar esa disposición por el evangelio. 2, las buenas nuevas se comparten con otros, empezando con nuestro círculo más cercano, y a veces ahí nos cuesta trabajo. Y yo veo en dos partes. Cuando Pedro entiende la visión, busca a 6 que dicen, oigan, vénganse conmigo, vamos a ir a compartir las buenas nuevas.
Y cuando Cornelio está esperando a Pedro, junta a los suyos también y dice, oye, vamos a escuchar algo muy importante, necesito que estén aquí. Entonces como que funciona en ambos sentidos. 3, si Dios no hace acepción de personas, nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Y hay veces que nosotros sí tenemos a nuestros favoritos. Hay veces que nosotros sí damos un trato preferencial porque tal vez hay intereses de por medio, hay cosas que pueden beneficiarse de ahí. Y no estoy diciendo que te hagas amigos de todos, de seguro va a haber gente que no te cae, está bien. Pero cuando tenga que ver con tu trato como cristiano, no debe haber ninguna acepción de personas. 4, las buenas nuevas son noticias de paz. Dios quiere reconciliarnos a través de su Hijo Jesucristo, porque esa es parte del mensaje que da Pedro. Esto es noticias de paz. 5, nosotros somos embajadores de ese ministerio de la reconciliación, porque en repetidas ocasiones Pedro en su mensaje dice, yo soy testigo, hay otros testigos y tenemos que seguir dando testimonio de esto. Y por último, la predicación del Evangelio glorifica a Dios. Hay múltiples propósitos por los cuales alguien puede venir a un altar y compartir. Hay necesidades que se exploran desde la enseñanza, pero últimamente la exposición de la palabra de Dios le debería de traer gloria a Él. Y por eso hay esa delgada línea entre cuando encontramos algunos expositores, algunos mensajes que dicen, como que esto no es para glorificar a Dios. Porque invariablemente la predicación del Evangelio le va a dar gloria a Dios. Aún con esas personas súper aferradas que entienden que cuando estaban los gentiles aceptando esas buenas nuevas, no les quedó otra más que decir, gloria sea a Dios. Entonces ojalá que algunas de estas 6 te las puedas llevar de tarea y las puedas poner en práctica. Señor, yo te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por un Cornelio que tenía una sed, un hambre de ti, que conocía algunas cosas pero no suficiente y que buscó la manera de seguir conociéndote más y te obedeció en esa visión que tuvo. Y también te doy gracias por un Pedro que aún con todo su conocimiento y poniendo en práctica los mandamientos y las leyes, también decidió obedecerte para compartir ese evangelio, Señor, con un hombre que de seguro impactó a muchos otros más. Yo te pido que nos ayudes a tener ese deseo, ese anhelo de un Cornelio que quiere conocerte más, que le pide a un Pedro que se quede porque quiere seguir escuchando. Yo te pido que nos ayudes a ser esos testigos del Evangelio de la paz, de que nos ayudes a ser esos embajadores del ministerio de la reconciliación y que empecemos con los nuestros, los más cercanos, nuestras familias, nuestros amigos. Señor, ayúdanos a compartir el Evangelio de una manera natural, pero sí de manera clara, concisa, Señor. Ayúdanos. Gracias te doy por tu palabra y te pido por esta iglesia. Te pido que sean así como ese Cornelio y que también sean como ese Pedro, Señor, con el objetivo de glorificar tu nombre. Te lo pido y agradezco en el nombre de Cristo Jesús y todos dicen amén. Que Dios les bendiga.